Las ideas del joven Marx sobre la alienación del trabajo, que el trabajo se vuelva ajeno, repetitivo y controlado por otros, siguen presentes en el siglo XXI. Hoy, la inteligencia artificial funciona como un nuevo medio de producción capaz de organizar, medir y reemplazar el trabajo humano. Así como las máquinas de la fábrica industrial separaban al obrero de su producto, los sistemas automatizados y las plataformas digitales pueden copiar esa separación, al controlar los ritmos, decisiones y resultados del trabajo. Por eso, las reflexiones de Marx ayudan a pensar si la IA libera o degrada el trabajo humano y hasta qué punto el trabajador sigue siendo dueño de su propia actividad en esta nueva era tecnológica. Análisis sobre la alienación en las prácticas con la IA. El trabajo que elegimos es el que involucra la atención al cliente, que en el último tiempo se ha vuelto automatizado. Algunos ejemplos son los call centers, chatbots, entre otros. Este empleo hace un tiempo estaba basado en la comunicación entre personas, ya sea al responder una duda del cliente o resolver un problema con algún servicio. Hoy en día, esta comunicación se basa en algoritmos con una respuesta automatizada, lo que limita dicha comunicación humana. Teniendo esto en mente, vamos a ver cómo las 4 dimensiones de la alienación de Marx se siguen aplicando en la actualidad en el trabajo que elegimos. En primer lugar, está la alienación del producto. Esta dimensión explica que el trabajador es un ser extraño y ajeno al resultado de su trabajo, ya que no le pertenece, sino que le pertenece al capitalista. Por lo tanto, en nuestro caso, por ejemplo, los call centers o incluso los chats automatizados, el trabajador no posee su producto. Las respuestas son automatizadas. Cuando el trabajador llega a contactar con el cliente, debe seguir una serie de normas impuestas por un jefe para responder. Por lo tanto, la atención al cliente, o sea, el producto, no le pertenece al trabajador, sino a la empresa. Deja de ser una creación personal para pasar a ser un resultado del sistema. Haciendo analogía a la canción Comfortable Numb de Pink Floyd, el protagonista ya no controla su voz ni sus sensaciones, de la misma manera que el trabajador ya no reconoce, ya no le pertenece su producto. En segundo lugar, es la alienación de la actividad productiva. Marx explica que es un proceso en el cual el trabajador se vuelve ajeno de su propio trabajo y el producto que crea lo que genera una deshumanización. Esto ocurre ya que el trabajador no controla la actividad, por lo tanto no se siente realizado. En el call center, por ejemplo, la actividad no la controla el trabajador. Este sigue una rutina, sigue reglas, lo que tiene que decir, por ejemplo, sigue guiones generados por IA. En la actualidad, aquellos trabajadores de call center se sienten reemplazables por las máquinas, por la IA. No decide qué decir, a quién atender o de qué manera hacerlo. En el estribillo, I can't feel a thing refleja esa pérdida de control, ya que el sujeto cumple una función sin sentirla. La tercera dimensión de la alienación es del ser genérico. Esta explica la pérdida de la conexión con la naturaleza humana y la capacidad de trabajar en forma libre y creativa, que ocurre en el sistema capitalista. El trabajo se vuelve una actividad forzada para sobrevivir, despojando al trabajador del producto de su esfuerzo y su potencial creativo. En los trabajos automatizados, como el del call center, este potencial desaparece. Al trabajador no se le permite usar su lenguaje, empatía o su habilidad para la atención al cliente. En lugar de desarrollar su humanidad y trabajar de forma creativa, se reprime al trabajador para parecer una máquina o incluso directamente reemplazarlo por una. Lo que podría ser un espacio para la expresión, la empatía y la humanidad se transforma en un espacio de control que busca la rapidez de cada cliente antes que desarrollar la habilidad en expresarse con las personas. En el verso, Just a Little Pinprick, There'll Be No More representa la pérdida de sensibilidad. El trabajador también pierde la sensibilidad, empatía y su humanidad por la tecnología, ya que solo responde, no siente ni piensa. Por último, la cuarta dimensión de la alienación es la alienación del hombre respecto del hombre. Esto, para Marx, es una consecuencia directa del capitalismo en la que los trabajadores se ven separados de los demás por la competencia y la falta de cooperación. Esta alienación surge por la estructura de la producción capitalista, que deshumaniza la relación social. El trabajo es una lucha individual por la subsistencia, formando la división en lugar de la colaboración. En nuestro caso, la alienación se ve claramente en la deshumanización que hay en las relaciones sociales, ya sea con el cliente o con los otros trabajadores. El cliente no es una persona, sino una estadística más. El compañero es un competidor directo en el trabajo y el jefe es un algoritmo que evalúa los rendimientos, lo que fomenta la competencia. En la canción, el narrador habla por una pantalla emocional. Hello, is there anybody in there? Esta frase la podemos relacionar con nuestro caso, ya que por la IA y por los diferentes tipos de alienación se va perdiendo el contacto humano genuino, las relaciones sociales sin fomentar la competencia. Propuestas para un trabajo digital no alienado con IA. En primer lugar, el trabajo no alienado para Marx es aquel en el cual el trabajador, el ser humano, se realiza, se reconoce y se desarrolla, donde el trabajador no está separado de su actividad, del producto de su trabajo, de sus compañeros y de sí mismo.
En el capitalismo, el trabajo está alienado ya que el trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario, perdiendo así el control de su producto y no obteniendo de él el valor que genera. Por lo tanto, pensar en propuestas para un trabajo digital no alienado con IA es un sistema que fomente el trabajo alienado sería un poco ridículo. En la actualidad, bajo un sistema capitalista no se puede pensar en un trabajo libre como plantea Marx, ya que sin el alienamiento no existiría el capitalismo, y que desaparezca el capitalismo es algo poco probable en la actualidad. Lo que sí podemos pensar es que si trasladamos la idea de no eliminar la IA del trabajo, sino definir una relación que hay entre el humano y la máquina, podemos llegar a tener ideas. Como primera idea de un trabajo desalienado con IA, pensamos en devolverle al trabajador el control de su trabajo. Las empresas deberían permitir que sus empleados participen en la configuración de los sistemas y dejar que sean sujetos activos del proceso, que estén involucrados y que sepan cómo funcionan estos sistemas. Por lo tanto, la IA pasaría de ser una herramienta fuera del control del trabajador a una que esté dentro de su control. Como en el trabajo alienado, el trabajador pierde su control sobre la actividad y su potencial creativo, con esta propuesta le estaríamos volviendo al trabajador de nuevo el control sobre su actividad. Como segunda propuesta, involucra la colaboración entre el trabajo humano y la IA y terminar con la sustitución. Los trabajadores podrían cooperar con la IA, por ejemplo, en los chatbots, la IA puede resolver algunas tareas rutinarias, mientras que los humanos pueden enfocarse en aquellos casos que necesiten de sensibilidad, empatía, comprensión o negociación. Con esta idea se busca revalorizar lo humano, el trabajador vuelve a sentir que su actividad productiva es suya y se involucra más en los casos, decide cómo afrontar cada situación sin que haya una IA o una empresa que diga qué hacer. Por lo tanto, el trabajador vuelve a ser un creador consciente, vuelve a ser creativo, involucrando en su actividad productiva y con algunas cosas bajo su control. El joven Marx nos advierte desde el siglo XIX de que el trabajo nos deja de pertenecer y perdemos lo que nos hace humanos. Aunque sus ideas tienen origen en este siglo, lamentablemente se pueden seguir aplicando en la actualidad en diferentes tipos de trabajos y en diferentes ámbitos. Hoy la inteligencia artificial puede llegar a ser una nueva forma de alienación en algunos casos, pero también puede ser una herramienta de liberación dependiendo de su uso. Se puede usar para ampliar y no para reemplazar al humano ni a su creatividad. Para terminar, queremos darle un cierre a esta presentación con la analogía y conexión con la canción Comfortably Numb de Pink Floyd. En el momento en que la guitarra de Gilmour irrumpe, lo podemos pensar como un símbolo en donde la humanidad se reencuentra con su emoción. Si lo llevamos a este caso con el trabajo digital y la IA, esta guitarra eléctrica representaría el momento en que los humanos recuperarían su pasión, creatividad, sentido y libertad. También, como explica la canción, podemos estar en dos estados, dormidos por la comodidad de lo automático o despiertos por la conciencia del humano. Ya queda en cada uno en cómo quiere seguir viviendo, si cómodamente insensibles dentro de un trabajo alienado o conseguir de nuevo nuestra creatividad y libertad, luchando para estar más cerca del trabajo desalienado y en consecuencia estar cada día más cerca del trabajo libre que plantea Marx.